Nadie te quiere. Esas fueron las palabras que mi esposo dijo mientras reía a mi lado con la criada en nuestro dormitorio. En ese momento, de pie en la puerta de mi habitación, presenciando la escena más degradante que una esposa podría ver, podría haber gritado, llorado y tirado al suelo. Pero hice algo que ninguno de los dos esperaba. Sonreí, cerré la puerta con calma y bajé, porque en ese preciso instante comprendí algo muy importante. Quien grita ya ha perdido el control, pero quien calla está planeando. Me llamo Valentina Morales. Tengo 42 años y esta es la historia de cómo la peor humillación de mi vida se convirtió en mi mayor victoria. La historia de cómo un hombre que creía poder destruirme con palabras crueles descubrió que había subestimado a la mujer equivocada. La historia de cómo el silencio puede ser el arma más poderosa cuando sabes cómo usarlo. Durante 15 años fui la esposa perfecta. Cuidé de la casa, crié a nuestros 2 hijos, apoyé la carrera de Ricardo mientras dejaba la mía de lado. Fui la anfitriona impecable en sus cenas de negocios, la esposa sonriente en sus fiestas corporativas, la mujer que siempre decía que sí cuando necesitaba algo. Y a cambio, él me dio comodidad económica, un apellido respetado, y como descubrí ese jueves por la tarde, la mayor traición que una mujer puede sufrir. No solo infidelidad, sino humillación calculada, desprecio cruel, la burla de alguien que cree que no vales nada. Pero Ricardo cometió un error fatal. Se creyó sus propias mentiras. Creyó que yo era débil por ser amable. Creyó que era dependiente por haber elegido cuidar de la familia. Creyó que no tenía opciones porque nunca mostré mis cartas. Y ese error, ese momento de suprema arrogancia, cuando me dijo que nadie me deseaba mientras estaba en la cama con Clara, nuestra criada, fue el momento en que firmó su sentencia de muerte. Porque lo que él no sabía es que una mujer silenciosa no es una mujer derrotada. Es una mujer que observa, planea, espera el momento oportuno. Y mi momento oportuno había llegado. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a darles la satisfacción de verme rota. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a exponer cada mentira, revelar cada secreto y asegurarme de que, cuando todo terminara, todo el mundo supiera quién había perdido realmente su valor en ese matrimonio. Esta es mi historia, la historia de cómo transformé la humillación en estrategia, el IRI, silencio en poder y la traición en justicia. Antes de comenzar la historia, tengo mucha curiosidad por saber desde qué país están viendo este video. Déjenme el nombre de su país en los comentarios para que sepa con cuántos amigos de todo el mundo estoy conectando. Y ahora comencemos con la historia. Ese jueves empezó como cualquier otro día. Me desperté a las 6 de la mañana, preparé café para Ricardo, revisé si las loncheras de los niños estaban listas y me vestí para otro día. En 1900, la rutina que había sido mi vida durante los últimos 15 años. Ricardo se fue a las 7:30, como siempre, con su traje impecable y su maletín de cuero. Me dio un beso mecánico en la mejilla y dijo que volvería tarde porque tenía una reunión importante con inversores. Llevé a los niños a la escuela y regresé a casa sobre las 9. Clara, nuestra criada, ya estaba allí. Había trabajado para nosotros durante los últimos 3 años. Era joven, solo 25 años, hermosa, de forma sencilla, con cabello largo y negro y ojos oscuros. Siempre había sido educada, eficiente y discreta, o al menos eso creía yo. «Buenos días, señora Valentina», me dijo mientras entraba por la puerta de la cocina. «Buenos días, Clara. ¿Cómo va todo?» «Muy bien, señora. Ya terminé la sala. Ahora empezaré con los dormitorios». Asentí y fui a mi oficina en el 2º piso. Hacía poco que había empezado a trabajar como consultora online, algo que hacía discretamente, sin mucha fanfarria. A Ricardo no le hacía mucha gracia que trabajara. Decía que no era necesario, que ganaba lo suficiente para los dos. Pero yo insistí, diciendo que era solo un hobby, algo para mantenerme ocupada. La verdad es que era mucho más que eso. Era mi tranquila independencia, mi preparación para algo que aún no sabía que necesitaría tan pronto. Trabajé 2 horas en la computadora, revisando contratos y respondiendo correos electrónicos de clientes. Alrededor de las 11:30, recordé que había olvidado unos documentos importantes en la habitación. Guardé mi trabajo y subí al 3er piso, donde se encontraba nuestra suite principal. La puerta del dormitorio estaba entreabierta.
Eso ya era extraño, porque Clara siempre cerraba las puertas al terminar de limpiar. Pero lo que me hizo detenerme fue el sonido. Una risa apagada, una voz de hombre, una voz de mujer, voces que conocía muy bien. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me temblaba la mano mientras empujaba la puerta, lentamente, sin hacer ruido. Y entonces vi. Ricardo estaba en nuestra cama matrimonial, la cama donde habíamos dormido juntos durante 15 años, la cama donde nuestros hijos habían sido concebidos. Y a su lado, vestida solo con lencería que reconocí porque era mía, estaba Clara. No me vieron enseguida. Estaban demasiado ocupados riéndose, tocándose, completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Me quedé allí, paralizado, intentando procesar lo que veían mis ojos. Y entonces Ricardo levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. Y en lugar de la sorpresa que esperaba ver, en lugar de culpa o vergüenza, vi algo mucho peor. Vi arrogancia, vi desprecio, vi a un hombre que no temía ser descubierto porque creía que yo no tenía poder para evitarlo. «Valentina», dijo, con una voz demasiado tranquila, demasiado fría. Llegué temprano. Clara se cubrió con la sábana, pero Ricardo ni siquiera se movió. Se quedó allí tendido, mirándome con esa expresión que empezaba a reconocer como desprecio absoluto. «Ya veo que es verdad», logré decir, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Mira», dijo Ricardo, incorporándose en la cama, sin hacer ningún esfuerzo por cubrirse ni parecer avergonzado. «No vamos a armar un escándalo, ¿vale? Eres una mujer inteligente. Sabes que nuestro matrimonio terminó hace años. Solo estamos guardando las apariencias por los chicos». Sus palabras me golpearon como puñetazos. La frialdad, la naturalidad con la que hablaba, como si traicionar a su esposa en el lecho conyugal fuera perfectamente razonable. «Las apariencias», repetí, y no era una pregunta. «Exactamente. Tienes la casa, la tarjeta de crédito, tienes el estatus de ser mi esposa, y yo tengo lo que necesito en otro lugar». Miró a Clara y sonrió. «No es nada personal, Valentina. Es solo que ya no eres atractiva. Te dejaste llevar. Y un hombre tiene necesidades». Cada palabra fue una puñalada por la espalda. Pero lo que vino después me destrozó por completo. «Además», continuó, y ahora había crueldad en sus ojos, «seamos sinceros, nadie te quiere. Tienes 42 años, 2 hijos, algunas arrugas, unos kilos de más. Deberías estar agradecida de que todavía te mantenga, de que todavía te dé un techo, un nombre respetado, porque ahí fuera», rió, «allí fuera nadie te querrá». Clara también se rió, una risa baja y maliciosa de alguien que disfrutaba viéndome humillada. Me quedé allí, sintiendo cada palabra que me traspasaba el alma. Y entonces hice algo que los sorprendió por completo. Sonreí y cerré la puerta con calma. Y mientras bajaba las escaleras, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo oía en los oídos, una cosa se me hizo clarísima. Ese había sido el mayor error de la vida de Ricardo, porque él acababa de liberarme, me había liberado de la culpa, de la obligación de ser una esposa fiel, de la ilusión de que nuestro matrimonio valía algo. Y ahora era libre para hacer lo que tuviera que hacer. Me había subestimado y le iba a costar todo. Años de dedicación, de sacrificio, de poner a mi familia por encima de mis propios sueños. Y esto es lo que recibí a cambio. Pero mientras estaba allí, en la cocina, algo empezó a cambiar en mi interior. El dolor inicial, la conmoción, la humillación, todo empezó a transformarse en algo diferente, algo frío, algo calculado, algo poderoso. Porque Ricardo había cometido un error crucial, había revelado sus cartas, había mostrado su verdadero carácter, y en lugar de hacerlo en privado, en lugar de al menos tener la decencia de ser discreto, me había confrontado con arrogancia, con crueldad, con la absoluta certeza de que yo era demasiado débil para reaccionar. Pero yo no era débil, nunca lo fui. Simplemente había elegido ser amable, ser paciente, ser la esposa que mantenía la paz. Pero la amabilidad no es debilidad, y la paciencia no es pasividad. Terminé mi agua y lavé el vaso con calma. Miré el reloj, eran las 12:15. Necesitaba pensar, necesitaba planificar y,
Sobre todo, necesitaba actuar con inteligencia. Subí de nuevo, pero esta vez fui a la oficina. Encendí la computadora y empecé a hacer algo que debería haber hecho hacía mucho tiempo: investigar. Abrí las cuentas bancarias. Ricardo siempre había insistido en que él se encargaría de las finanzas, que yo no tenía que preocuparme. «Tú cuida la casa, yo me encargo del dinero», decía siempre. Y yo, ingenuamente, había aceptado esta división, pero tenía acceso a las cuentas. Nunca había cambiado las contraseñas porque nunca imaginó que yo tendría motivos para consultarlas. Lo que encontré me dejó helado hasta los huesos. Transferencias regulares a una cuenta que no reconocía. Miles de dólares al mes durante los últimos 3 años. El mismo tiempo que Clara trabajó para nosotros. Y no eran cantidades pequeñas. Eran transferencias de 5,000, a veces 10,000 dólares al mes. Así que no era solo una aventura. Era una relación económica. Él mantenía a Clara. Probablemente le pagaba un apartamento. Le compraba regalos. Mantenía una segunda vida paralela con el dinero que supuestamente provenía de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Seguí investigando. Encontré recibos de hoteles caros, cenas en restaurantes exclusivos, joyas, ropa de diseñador, todo de los últimos 3 años, todo escondido en una carpeta digital que probablemente él creía bien protegida, pero a la que logré acceder porque, irónicamente, usó las fechas de nacimiento de Sim, nuestros hijos, como contraseña. Mi ira crecía, pero la controlé. Emocionarme ahora sería un error. Necesitaba pensar con claridad. Tras 2 horas revisando documentos, tenía una visión completa. Ricardo había gastado más de $200,000 en Clara en los últimos 3 años. Dinero que provenía de nuestras cuentas conjuntas, de la empresa que él decía ser suya, pero que en realidad estaba a nombre de ambos y del fondo que habíamos creado para la educación universitaria de los chicos. No solo me engañaba, le robaba a su propia familia. Imprimí todos los documentos, todas las transferencias, todos los recibos. Lo organicé todo en una carpeta. Y entonces comencé la segunda fase de mi investigación: contratar ayuda profesional. Llamé a una abogada que una amiga me recomendó hace años cuando ella misma se divorció. La doctora Elena Vargas, una mujer con fama de ser implacable en casos de divorcio relacionados con infidelidad y mala administración financiera. «Doctor Vargas», dije cuando respondió. «¿Intentar? Mi nombre es Valentina Morales. Necesito su ayuda y necesito absoluta discreción». Me escuchó en silencio mientras le resumía la situación. Al terminar, dijo algo que me hizo sonreír por segunda vez ese día. «Señora Morales, con las pruebas que tiene, le garantizo que su esposo saldrá de este divorcio sin nada. Absolutamente nada. ¿Cuándo podemos vernos?» «Hoy, si es posible. Estaré en mi oficina hasta las 6. Ven a las 5 y trae todos los documentos que mencionaste». Colgué el teléfono sintiendo, por primera vez en horas, algo parecido a la esperanza. No la esperanza de salvar mi matrimonio. Estaba muerto y por fin lo había aceptado. Sino la esperanza de justicia. La esperanza de que Ricardo pagara por cada humillación, cada mentira, cada centavo robado. Miré el reloj. Las 2:30. Los chicos saldrían del colegio a las 3. Ricardo dijo que volvería tarde. Eso me dio tiempo. Bajé de nuevo. Ricardo y Clara seguían en la habitación. Podía oír sus voces, sus risas. La ira empezó a arderme de nuevo, pero la contuve. Tomé mis llaves y mi bolso. Guardé la carpeta con los documentos dentro y salí por la puerta principal sin mirar atrás. Mientras conducía hacia la consulta del doctor Vargas, pensé en todas las veces que Ricardo me había subestimado. Todas las veces que había hablado de mí como si fuera solo una cómplice, una ama de casa descerebrada, sin ambiciones y sin valor. Pero lo que él no sabía era que mientras él construía su imperio de mentiras, yo, en silencio, construía mi propia independencia. Mi trabajo de consultoría, que él consideraba un pasatiempo inofensivo, me había proporcionado contactos, experiencia y, lo más importante, mi propia cuenta bancaria. Algo que él desconocía por completo. Tenía dinero, no tanto como él, pero suficiente para mantenerme, contratar a los mejores abogados y luchar. Y luchar era exactamente lo que iba a hacer. Cuando llegué a la consulta de la doctora Vargas, ella me estaba esperando. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso elegantemente peinado,
y una mirada penetrante que parecía descifrar cualquier mentira. Coloqué la carpeta en su escritorio. «Esta es toda la evidencia», dijo. Abrió la carpeta y empezó a revisarla. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad de dinero involucrada. «Señora Morales», dijo después de unos minutos, «su marido es un idiota». Me reí. Fue una risa amarga, pero genuina. «Sí», dije, «sí, lo es. Con estas pruebas, podemos acusarlo no solo de adulterio, sino también de malversación de bienes conyugales, malversación de fondos familiares y abuso de confianza. Usted se quedará con la casa, la custodia completa de los niños, la mitad de su negocio y una pensión alimenticia considerable». Y él sonrió. «Quedará con los honorarios de los abogados y una reputación arruinada. ¿Cuándo empezamos?» «Ahora. Prepararé los papeles esta noche. Mañana por la mañana solicitaremos el divorcio. ¿Y la señora Morales? ¿Intentar? No le digas nada. No lo confrontes, no discutas, no des señales de que sabes o planeas algo. Deja que siga creyendo que eres la esposa sumisa e ignorante. Cuanto más seguro esté, más devastador será cuando la verdad salga a la luz». Ella sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Doctor, nunca fui sumisa, solo esperaba el momento oportuno». Entonces llegó ese momento. Salí de esa oficina con un plan. Y mientras conducía para recoger a mis hijos del colegio, mientras me ponía mi máscara de normalidad, pensé en cómo Ricardo, en ese mismo momento, probablemente todavía estaba en la cama con Clara, riéndose de mí, creyendo que me había destrozado con sus crueles palabras. Pero no me había destruido, me había liberado, y ahora iba a pagar por ello. Descubrí que el silencio puede ser el arma más poderosa de todas. Durante los 3 días siguientes, mantuve una fachada de normalidad digna de un Oscar. Me despertaba, preparaba café, llevaba a los niños al colegio, volvía a casa y fingía que todo era normal. Ricardo seguía con su rutina. Salía temprano y volvía tarde, tratándome con esa mezcla de indiferencia y condescendencia que ahora veía con total claridad. Clara seguía viniendo a trabajar, actuando como una criada dedicada, evitando mi mirada, pero con una leve sonrisa de satisfacción en los labios al pasar a mi lado. Creía haber ganado, que había conquistado al marido de otra mujer y que yo, la esposa insensata, no tenía ni idea o no tenía el valor de hacer nada al respecto. Pero mientras ellos vivían con la ilusión de victoria, yo construía mi caso. El doctor Vargas había contratado a un investigador privado. En tan solo 3 días, descubrió cosas que me enfurecieron y me envalentonaron a la vez. Ricardo le había alquilado un apartamento a Clara, un apartamento de 2 habitaciones en un barrio caro, a solo 15 minutos de nuestra casa. Él pagaba el alquiler, las facturas e incluso un coche. El investigador había fotografiado a Ricardo entrando y saliendo de ese apartamento en varias ocasiones, siempre en horario de trabajo, siempre cuando supuestamente estaba en reuniones importantes. Pero había más. Clara no era la primera. El investigador había descubierto que, en los últimos 10 años, Ricardo había tenido al menos 3 aventuras extramatrimoniales documentadas. Mujeres más jóvenes, siempre en posiciones de dependencia hacia él. Una becaria en su empresa, una asistente personal y ahora Clara. Mi esposo no era solo un adúltero, era un depredador en serie, un hombre que usaba su poder y dinero para manipular a mujeres más jóvenes y vulnerables. Cuando el doctor Vargas me mostró todas las pruebas, sentí náuseas, no por celos ni por desamor, sino por haber estado tan ciega, por haber perdido tanto tiempo con un hombre que nunca me respetó, que nunca respetó nuestro matrimonio, nuestra familia. «Tenemos más que suficiente», dijo el doctor Vargas. «Podemos proceder en cualquier momento». «Todavía no», respondí. Había algo que debía hacer primero. Esa noche, durante la cena, Ricardo estaba particularmente animado. Habló de un gran negocio que estaba cerrando, de cómo nuestras vidas iban a mejorar aún más. Los niños, Lucas, de 13 años, y Sofía, de 10, escuchaban atentamente, orgullosos de su padre. Miré a mis hijos y sentí un profundo dolor. No tenían la culpa, no merecían ver a su familia desmoronarse, pero también merecían crecer sabiendo que las mentiras y las traiciones tienen consecuencias, que la dignidad y el respeto son innegociables. Después de cenar,
Después de que los niños se fueran a sus habitaciones, Ricardo fue a su oficina. Lo seguí. «Necesitamos hablar», dijo entrando y cerrando la puerta. Levantó la vista de la computadora, sorprendido. Rara vez lo interrumpía cuando trabajaba. «¿Acerca de?» Respiré hondo. Estaba a punto de mostrarle mis cartas, pero de una forma que él jamás esperaría, sobre el apartamento que le alquilas a Clara, sobre los $200,000 que has gastado en ella en los últimos 3 años, sobre las otras mujeres que la precedieron. El rostro de Ricardo palideció. Por un instante vi genuina sorpresa en sus ojos. Había subestimado por completo mi capacidad para descubrir sus mentiras. «Valentina, yo...» «No», lo interrumpí con voz gélida. «Te quedarás ahí sentada escuchándome. Durante 3 días, desde que te encontré en nuestra cama con Clara, has creído que era demasiado débil, demasiado estúpida, demasiado dependiente para hacer nada. Me dijiste que nadie me quería, que debería estar agradecida de que aún me tuvieras». Él abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano. «Pero lo que no sabías, Ricardo, es que mientras tú construías tu vida de mentiras, yo, en silencio, construía la mía. Tengo mi propia cuenta bancaria, tengo mis propios clientes, tengo mi propia carrera, que siempre menospreciaste como un pasatiempo inofensivo. Y tengo algo mucho más importante. Tengo pruebas de cada centavo que gastaste en Clara. Pruebas de cada vez que mentiste sobre estar en reuniones cuando estabas con ella. Pruebas de las otras mujeres. Pruebas de todo». Ricardo permaneció en silencio. Podía ver su mente trabajando, buscando una salida, una excusa, una forma de manipular la situación. «¿Cuánto quieres?», dijo finalmente, con voz fría. Me reí. Una risa sin humor. «¿Crees que esto es una cuestión de dinero?» «Todo es cuestión de dinero, Valentina. ¿Cuánto te costará mantener la boca cerrada para no destruir a nuestra familia, mi reputación?» «Nuestra familia», repetí. «Nuestra familia, la que destruiste cada vez que te acostabas con otra mujer. Nuestra familia, cuyo dinero robaste para mantener a tus amantes. Nuestra familia, la que humillaste con cada mentira». Se levantó bruscamente. «Mira, vas a hacer lo que te digo, porque si intentas divorciarte de mí, si intentas desenmascararme, me aseguraré de que no veas ni un céntimo. Lucharé en los tribunales hasta que no tengas dinero para abogados, y me aseguraré de que todos sepan qué clase de esposa eras. Fría, distante, desinteresada. Te haré quedar como la culpable». Sonreí. Esa sonrisa tranquila y calculadora que se me estaba volviendo muy buena. «Puedes intentarlo», dijo. «Pero mi abogado es el mejor de la ciudad, y mis pruebas son irrefutables. Así que, cuando quieras empezar esta guerra, Ricardo, debes saber que ya he ganado». Salí de la oficina antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, me latía el corazón con fuerza, pero sentía una profunda satisfacción por haber dicho finalmente la verdad, por haber visto el miedo en sus ojos al darse cuenta de que había perdido el control. Al día siguiente, el doctor Vargas presentó los papeles del divorcio. Un funcionario judicial le entregó los papeles a Ricardo en su oficina, delante de sus colegas. El investigador me contó después que Ricardo se puso rojo de ira y humillación. Y así empezó la guerra, pero esta vez estaba armado, preparado y decidido a ganar. La reacción de Ricardo fue exactamente la que el doctor Vargas había predicho. Una negación agresiva seguida de intentos de intimidación. Me llamó al celular 20 veces el primer día. Envió mensajes furiosos. Se presentó en casa gritando, exigiendo que retirara la solicitud de divorcio. Pero no cedí. Mantuve la calma. Mi silencio estratégico, cada grito suyo, cada amenaza, quedaba documentado. Cada mensaje agresivo, cada intento de intimidarme, todo entraba en el expediente que el doctor Vargas estaba compilando. Lo más difícil fue lidiar con los niños. Lucas y Sofía sabían que algo andaba mal. Vieron la tensión, los gritos de su padre, mi silencio deliberado. Una noche, Sofía vino a mi habitación con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿tú y papá se van a divorciar?». Me senté en la cama y la abracé. No le iba a mentir a mi hija. «Sí, querida, vamos». «¿Por qué? ¿Es mi culpa?». Mi corazón se rompió. «No, cariño, nunca, jamás. Es culpa tuya ni de Lucas. Esto es entre adultos.
A veces la gente cambia, a veces descubrimos que no somos compatibles, pero hay algo que nunca cambiará. Tu padre y yo te amamos, siempre te amaremos. ¿Pero todavía amas a papá? Lo pensé bien antes de responder. Quería ser sincero, pero no quería envenenar a mis hijos contra su padre, por muy malo que fuera como esposo. Amé a tu padre durante mucho tiempo, pero a veces el amor no basta cuando faltan el respeto, la honestidad y el compromiso. Lo importante es que ambos siempre tendrán padres que los amen, que los apoyen y los cuiden. Sofía me abrazó fuerte, y en ese momento supe que estaba haciendo lo correcto. Mis hijos merecían ver un ejemplo de fortaleza, de dignidad, de una madre que se negaba a ser tratada con irrespeto. Mientras tanto, el caso avanzaba rápidamente. El doctor Vargas había solicitado una orden judicial para congelar las cuentas conjuntas para evitar que Ricardo transfiriera u ocultara dinero. El juez, al ver las pruebas de mala gestión financiera, la concedió de inmediato. Ricardo estaba furioso. Volvió a aparecer en la casa, esta vez con su propio abogado, un hombre arrogante llamado Dr. Méndez, con fama de agresivo y poco ético. «No vas a conseguir nada», dijo Ricardo, de pie en la puerta, con su abogado a su lado. «Nada. Voy a luchar. Por cada centavo, por cada metro cuadrado de esta casa. Y cuando termine, estarás en la calle». Miré al Dr. Méndez. ¿Su cliente sabe que todas estas amenazas se están grabando y se utilizarán en el proceso? El Dr. Méndez miró a Ricardo con irritación. «Señora Morales», dijo con voz falsamente cordial, «quizá podamos llegar a un acuerdo civilizado. Mi cliente está dispuesto a ofrecer una suma razonable para resolver esto rápidamente». «Una cantidad razonable», repetí. «A ver si lo adivino. ¿Se ofrece a darme lo que ya me corresponde y espera que le esté agradecida?» «Mi cliente está dispuesto a ser generoso». «Su cliente», interrumpí, «gastó $200,000 en una amante durante los últimos 3 años. Dinero que provenía de cuentas conjuntas, de fondos familiares. Su cliente mantuvo múltiples relaciones extramatrimoniales durante nuestro matrimonio. Su cliente me humilló de todas las maneras posibles. ¿Y ahora espera que acepte migajas?» Tomé un sobre de la mesa que estaba a mi lado. «Esta es mi contraoferta. Me quedo con la casa, el 70% del patrimonio conyugal como compensación por los fondos malversados, la custodia completa de los niños y una pensión alimenticia considerable. Él puede visitar a los niños bajo supervisión hasta que demuestre que puede ser un padre responsable. Y él conserva su negocio, siempre y cuando me pague mi parte como socio». «¿Socio?», casi gritó Ricardo. «No eres socio de nada». Sonrisa. «En realidad, lo soy. Cuando abriste tu empresa hace 12 años, usaste el dinero de nuestra boda como inversión inicial. Dinero que mi padre nos dio como regalo de bodas. Tengo los documentos que lo prueban. Así que sí, Ricardo, soy socio y recibiré mi parte». La cara de Ricardo se puso roja. Lo había olvidado por completo. Ese detalle. Había usado $50,000 del regalo de bodas de su padre para iniciar su negocio, que ahora valía más de $2 millones. El Dr. Méndez miró a Ricardo con una expresión que decía claramente: «No me dijiste eso». «Revisemos esta propuesta», dijo rápidamente el abogado. «Tiene 48 horas», respondí. «Después llevaremos todo a juicio y haré públicas todas las pruebas. Y créame, Dr. Méndez, la reputación de su cliente en el mundo empresarial no sobrevivirá si todo el mundo sabe cómo trata a su familia». Se fueron. Y por primera vez desde que empezó todo esto, sentí que realmente tenía el control. Pero todavía había una persona con la que necesitaba ajustar cuentas: Clara. Clara dejó de ir a trabajar a la casa poco después de que se presentara la demanda de divorcio. Creo que Ricardo le advirtió, o quizás simplemente sabía que su presencia ya no sería tolerada. Pero aún quedaban cosas suyas en la casa: algunos uniformes, productos de limpieza, cosas pequeñas que había olvidado. La llamé. «Clara, soy Valentina». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces: «Señora Valentina, dejaste algunas cosas aquí. Necesito que vengas a recogerlas. Hoy a las 3 de la tarde. ¿Puedo pedirle a alguien que lo recoja?» «No, quiero que vengas en persona. Tenemos cosas que hablar». Otro silencio. «Él está bien». A las 3 en punto, Clara tocó el timbre. Abrí. Se veía distinta a como la recordaba. Seguía siendo hermosa, pero había algo en sus ojos. ¿Culpa?
¿Miedo? Quizás ambos. Entra, dijo. Ella dudó, pero entró. La llevé a la sala de estar y le señalé el sofá. Sentarse. Señora, solo vine a buscar mis cosas. Siéntate, repetí, y esta vez no había ninguna gentileza en mi voz. Ella se sentó, con las manos entrelazadas nerviosamente en su regazo. Me quedé frente a ella, observándola un momento. Esta mujer, esta joven de 25 años, había dormido en mi cama, se había reído de mí, había participado en mi humillación. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras aquí? Ella negó con la cabeza, con los ojos fijos en el suelo. Mírame, le dije. Y cuando levantó la vista, continué. Quiero que entiendas algo, Clara. No has ganado nada. Ricardo no es un premio. Es un hombre que traiciona a su esposa, que roba a su propia familia, que usa a mujeres más jóvenes y las descarta cuando se cansa de ellas. ¿Te crees especial? ¿Que eres diferente? Eres la tercera en los últimos 10 años. Y habrá una cuarta, una quinta, porque los hombres como Ricardo no cambian. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No quise. ¿Qué querías? ¿Destruir un matrimonio? ¿Ayudar a un hombre a traicionar a su familia? ¿Reírte de mí mientras llevaba lencería en mi propia cama? Dijo que ya estaban separados, sollozó. Dijo que ya no lo querías, que era solo cuestión de tiempo para el divorcio. Me reí amargamente. ¿Y lo creíste? Clara, trabajaste en esta casa, viste que éramos una familia, viste a nuestros hijos, y aún así elegiste lo que hiciste. Lo amo, dijo ella, y había desesperación en su voz. ¿Qué amas? ¿Su dinero? ¿Su atención? ¿La ilusión de haber logrado algo? Porque dime, Clara, ahora que todo sale a la luz, ahora que Ricardo va a perder la mitad de todo, ahora que su reputación está destrozada, ¿sigue contigo? No respondió, pero no hacía falta. La respuesta estaba en su rostro, en la forma en que sus lágrimas caían con más fuerza. ¿Rompió contigo, no? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dijo que era complicado, que necesitaba centrarse en su defensa legal, que tal vez más adelante, Elise, fin nunca llegará a Clara, porque Ricardo solo se ama a sí mismo, y tú solo fuiste una más en la larga lista de mujeres que usó y descartó. Me senté en el sillón frente a ella. Te voy a hacer una oferta, dijo. Una única oferta que puedes aceptar o rechazar. Ella me miró con ojos rojos. Vas a declarar ante mi abogada. Le contarás todo, cómo Ricardo te sedujo, las promesas que te hizo, el apartamento que te pagó, todo. Y a cambio, no te procesaré por complicidad en adulterio, no. Haré público tu nombre en el proceso. Pero esto le hará daño a Ricardo. Ricardo se hizo daño, Clara. La pregunta es, ¿quieres hundirte con él o quieres intentar salvar algo de tu vida? Ella permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué me das esta opción? Porque cuando te miro, veo a una joven manipulada por un hombre mayor, más rico y más poderoso. Eso no excusa lo que hiciste, pero entiendo cómo sucedió. Y a diferencia de Ricardo, creo en las segundas oportunidades para quienes las merecen. Clara lloró unos minutos más. Luego se secó la cara y me miró. Daré mi testimonio. Buena decisión. Le di la tarjeta del doctor Vargas. Llámala mañana. ¿Y Clara? ¿Intentar? Aprende de esto. La próxima vez que un hombre casado te haga buenas promesas, recuerda cómo te sentiste hoy y toma la decisión correcta. Recogió sus cosas y se fue. Y mientras la veía irse, sentí algo extraño. No era satisfacción por la venganza, sino casi tristeza por todas las víctimas que Ricardo había cobrado a lo largo de los años. Su esposa, sus amantes, sus propios hijos. Todos eran meros peones en el juego egoísta de un hombre que solo se conocía a sí mismo. Pero ahora el juego había terminado y él había perdido. El testimonio de Clara fue devastador para la defensa de Ricardo. Lo detalló todo, cómo la había abordado, las promesas de que no era feliz en su matrimonio, el apartamento que le alquilaba, las cantidades de dinero que le daba mensualmente. Confirmó los viajes que hacían juntos, los regalos costosos y, lo más importante, confirmó que sabía que estaba casado y que usaba dinero que debería haber pertenecido a la familia. El doctor Vargas estaba radiante. Con este testimonio, más todas las pruebas financieras,
Ricardo no tiene defensa. Ningún juez lo analizará y le otorgará más del 30% de los bienes. Pero Ricardo no iba a rendirse fácilmente. Su abogado inició una campaña de desprestigio, difundiendo rumores de que yo había sido una esposa fría y negligente que se había negado a tener intimidad conyugal, obligando a Ricardo a buscar afecto en otra parte. Fue una estrategia sucia, pero predecible, y yo estaba preparado. Había guardado todos los mensajes románticos que Ricardo me había enviado a lo largo de los años, todos los correos electrónicos diciéndome que me amaba, todas las fotos de nosotros sonriendo juntos. Había guardado los recibos de los costosos regalos de cumpleaños que me había dado, prueba de que nuestro matrimonio, al menos en apariencia, era feliz y funcional. Y lo más importante, tenía testigos. Nuestros amigos, familiares, vecinos, todos podían testificar que yo era una esposa devota, una madre amorosa, una mujer que había sacrificado su carrera para mantener a su familia. Cuando el doctor Vargas presentó todo esto ante el tribunal, la estrategia de Ricardo se desmoronó, pero luego jugó su carta, más sucia. Una tarde recibí una llamada del colegio de Sofía. Mi hija había sufrido una crisis emocional en clase. Cuando llegué, la encontré en la dirección, llorando desconsoladamente. ¿Qué pasó?, pregunté abrazándola. El director me miró con preocupación. Algunos estudiantes hablaban del divorcio. Decían cosas crueles sobre ti y el señor Morales. Mi sangre hirvió. ¿Qué tipo de cosas? Que les quitabas a su padre, que mentías, bueno, cosas que los niños de esa edad no deben saber. Sofía sollozó contra mi pecho. Mamá, ¿es cierto? ¿Estás mintiendo sobre papá? Miré a mi hija, sus ojos llenos de confusión y dolor, y supe exactamente lo que Ricardo había hecho. Había empezado a envenenar a nuestros propios hijos en mi contra. No, mi amor, no miento, y te lo voy a demostrar a ti y a todos. Esa noche, después de acostar a los niños, llamé al doctor Vargas. Está usando a los niños, les dice cosas, obliga a otros a hablar. Esto tiene que parar. ¿Podemos solicitar una orden de protección, limitar las visitas? No, los niños aman a su padre, a pesar de todo. No voy a arrebatárselos, pero voy a hacer algo mejor. ¿Qué? Voy a darles a Lucas y a Sofía la oportunidad de entender la verdad de una manera apropiada para su edad. Me sentaré con ellos y les explicaré, sin detalles sórdidos, pero con honestidad, por qué nos divorciamos. ¿Estás seguro? Esto podría ser difícil. Sí, lo creo. Porque mis hijos merecen respeto, merecen la verdad, y merecen ver que su madre luchó por ellos. Al día siguiente, me senté con Lucas y Sofía en la sala. Lucas tenía 13 años, un niño maduro para su edad. Sofía tenía 10, pero era perspicaz e inteligente. Quiero hablar contigo sobre el divorcio, comencé. Lucas me miró con ojos serios. Papá dijo que estás siendo injusto con él. Lo sé, y te explicaré por qué no es cierto. Pero primero, quiero que entiendas algo. Te quiero. Tu padre te quiere. Eso nunca cambiará. Lo que pasó entre nosotros, los adultos, no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿por qué te divorcias?, preguntó Sofía. Respiré profundamente, porque durante nuestro matrimonio tu padre rompió promesas importantes. No fue honesto conmigo. Y en un matrimonio, la honestidad y el respeto son fundamentales. Sin ellos, no hay matrimonio. ¿Tenía novia?, preguntó Lucas, con dolor en su voz. No iba a mentir. Sí, y cuando me enteré, intenté hablar con él, intenté comprenderlo, pero lo que descubrí fue que lo había hecho más de una vez y que había usado dinero que debería haber pertenecido a nuestra familia para mantener estas relaciones. Sofía comenzó a llorar en silencio. Pero eso no significa que no te quiera, me apresuré a decir. Las decisiones que tomó como esposo no definen quién es como padre. Puede ser un padre maravilloso y aún así haber sido un mal esposo, y por eso nos separamos. No para herir a nadie, sino porque todos merecemos honestidad. Lucas estaba en silencio, procesando. ¿Qué pasará ahora? Ahora, finalicemos el divorcio. Seguiremos viviendo aquí. Verás a tu padre con regularidad, y todos aprenderemos a vivir esta nueva normalidad. A veces será difícil, pero lo superaremos juntos. ¿Y si no queremos ver a papá?, preguntó Sofía en voz baja. Entonces no hace falta, pero me gustaría que lo intentaras, porque, a pesar de todo, él es tu padre,
y el amor que le tienes y el que él te tiene a ti es real e importante. Lucas me abrazó. Te amo, mamá, y siento mucho lo que estás pasando. Finalmente, mis lágrimas cayeron. Yo también te amo. Los amo a ambos más que a nada en este mundo. Y te prometo que estaremos bien. Esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida, pero también una de las más importantes, porque les di a mis hijos la verdad, el respeto y la dignidad que merecían, y fueron lo suficientemente fuertes para afrontarlo. Una semana después de la conversación con los niños, ocurrió algo inesperado. Un periodista local que cubría divorcios de alto perfil se enteró del asunto. Ricardo era muy conocido en el mundo empresarial, y la historia de un exitoso empresario envuelto en múltiples infidelidades mientras malversaba fondos familiares era justo el tipo de escándalo que vendía periódicos. Ella me llamó solicitando una entrevista. Señora Morales, entiendo que está pasando por un divorcio difícil. Me gustaría saber de usted. Mi primer instinto fue negarme. No quería convertir mi sufrimiento en un espectáculo público. Pero entonces el doctor Vargas me dio un consejo que cambió mi perspectiva. Valentina, Ricardo va a intentar controlar la narrativa. Ya lo está haciendo, difundiendo rumores, usando su posición en la comunidad para pintarte como la villana. Si hablas públicamente, con dignidad y sinceridad, puedes cambiar la situación por completo. Lo pensé durante días y luego decidí, iba a dar la entrevista, pero con mis condiciones. La entrevista estaba programada para grabarse en mi casa. Insistí en que no se mostraran los rostros de los niños ni ningún dato que los identificara. Quería proteger a Lucas y Sofía de toda esta exposición. La periodista, una mujer de unos 40 años llamada Patricia Reyes, llegó con su equipo. Nos sentamos en la sala, la misma habitación donde tantas veces había fingido que mi matrimonio era perfecto para recibir visitas. Señora Morales, gracias por aceptar hablar con nosotros. Gracias por darme esta oportunidad. Vayamos directo al grano. Te estás divorciando de Ricardo Morales después de 15 años de matrimonio. ¿Puedes decirnos por qué? Respiré profundamente. Me estoy divorciando porque descubrí que mi esposo mantuvo múltiples relaciones extramatrimoniales durante nuestro matrimonio, usando dinero de nuestras cuentas conjuntas y fondos que deberían haber sido para nuestros hijos para apoyar estas relaciones. Eso debe haber sido devastador. Lo fue, pero lo más devastador fue su reacción al descubrirlo. No hubo remordimiento ni vergüenza, hubo arrogancia y crueldad. ¿Puedes explicarlo? Dudé. No quería parecer una víctima, pero también quería que la gente entendiera. Cuando lo confronté, me dijo que debía agradecerle que aún me tuviera, que nadie me querría, que no valía nada. Esas palabras, viniendo del hombre con quien había construido una vida, fueron más dolorosas que cualquier traición física. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo respondiste a eso? Ella sonrió, la misma sonrisa tranquila y calculadora que había mostrado tantas veces en las últimas semanas, con silencio y con acción, porque aprendí que las palabras de un hombre cruel no definen su valor, sus acciones sí, así que actué. Reuní pruebas, contraté a un abogado excepcional y comencé a luchar no por venganza, sino por justicia, por mí y por mis hijos. Tus hijos, ¿cómo están afrontando esto? Es difícil, como lo sería para cualquier niño, pero me comprometo a protegerlos, a garantizar que reciban todo el apoyo que necesiten y a enseñarles, durante este difícil proceso, que la dignidad y el respeto son innegociables, incluso cuando el mundo que los rodea se derrumba. La entrevista continuó durante 1 hora más. Hablé del matrimonio, de cómo había sacrificado mi carrera, de cómo había descubierto la verdad, pero siempre mantuve mi dignidad. Nunca lloré, nunca ataqué a Ricardo gratuitamente. Simplemente dije la verdad, con calma y claridad. Finalmente, Patricia me hizo una última pregunta. ¿Hay algo que le gustaría decirle a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares? Miré directamente a la cámara. Sí, o sea, tu valor no se define por lo que digan de ti. No se define por tu edad, tu peso, si alguien te desea o no. Tu valor es intrínseco, inquebrantable. Y si te encuentras en una situación en la que alguien te hace sentir inútil,
en la que te traicionan, te engañan o abusan de cualquier manera, tienes el poder de cambiarlo. Puede ser aterrador, puede ser doloroso, pero al otro lado de ese miedo está tu libertad, tu dignidad, tu paz, y te lo mereces. Todos lo merecemos. La entrevista se emitió 3 días después, y la respuesta fue abrumadora. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo. Mujeres de toda la ciudad, algunas conocidas, otras completamente desconocidas, me escribieron contándome sus propias historias de traición, abuso emocional y cómo finalmente encontraron el coraje para irse. Pero también hubo represalias. Ricardo estaba furioso. Su abogado amenazó con demandarme por difamación, pero no pudieron, porque todo lo que había dicho era cierto y estaba documentado en el proceso judicial. El mundo empresarial comenzó a distanciarse de Ricardo. Se cancelaron contratos. Los socios comerciales se distanciaron, porque nadie quiere estar asociado con un hombre que traiciona a su familia y malversa fondos. La opinión pública había cambiado. Y Ricardo, quien había intentado retratarme como el villano, ahora era visto como lo que realmente era: un hombre cruel, egoísta y manipulador. La verdad finalmente había salido a la luz, y ya no había forma de ocultarla. El día del juicio llegó una fría mañana de otoño. Me vestí con esmero, un traje azul marino, elegante pero sin ostentación, el pelo recogido en un moño sencillo y un maquillaje discreto. Quería parecer exactamente como era, una mujer respetable, serena y segura de sí misma. Ricardo llegó al juzgado con su abogado, el doctor Méndez, y un equipo de apoyo, algunos colegas y su hermana. Me lanzó una mirada de puro odio al cruzarnos en el pasillo. El doctor Vargas estaba a mi lado, junto con mi hermana Elena, quien había volado desde otro estado para apoyarme. ¿Estás listo?, preguntó el doctor Vargas. Soy. El juez era un hombre de unos 60 años, el juez Alberto Sandoval, conocido por su imparcialidad pero rigor. Revisó los documentos durante unos minutos antes de comenzar. Este es el caso de Morales versus Morales. Una demanda de divorcio por adulterio y mala administración del patrimonio conyugal. Comencemos con la presentación de las pruebas. El doctor Vargas se puso de pie y comenzó a presentar nuestro caso metódicamente. Cada transferencia bancaria, cada recibo, cada foto, cada mensaje de texto. Fue una presentación devastadora que duró 3 horas. Luego le tocó el turno al doctor Méndez. Intentó argumentar que Ricardo había usado su propio dinero, que las transferencias eran legítimas y que no había pruebas definitivas de adulterio. Pero cuando el doctor Vargas presentó el testimonio grabado de Clara, admitiendo todo, la defensa de Ricardo efectivamente se desmoronó. El juez Sandoval escuchó todo en silencio. Luego le pidió a Ricardo que subiera al estrado. Señor Morales, ¿admite usted haber tenido relaciones extramatrimoniales durante su matrimonio? Ricardo dudó. Su abogado le había advertido claramente que no mintiera bajo juramento. Sí, Su Excelencia. ¿Y admite haber utilizado fondos de cuentas conjuntas para mantener estas relaciones? Otra vacilación. Sí, pero el dinero era mío. El dinero, interrumpió el juez, estaba en cuentas conjuntas. Legalmente les pertenecía a ambos. Y lo utilizaron sin su conocimiento ni consentimiento para fines que violaban claramente su contrato matrimonial. Ricardo no respondió. Luego el juez me llamó al estrado de los imposiciones. Testigos. Señora Morales, ¿estaba usted al tanto de estos traslados? No, Su Excelencia. Mi esposo siempre insistió en que él se encargaría de las finanzas. Yo confiaba en él. Y cuando usted se enteró de las relaciones extramatrimoniales, ¿cuál fue su reacción? Respiré profundamente, recordando aquel horrible momento en la puerta del dormitorio. Quedé devastada, Su Excelencia. Pero más que la traición en sí, lo que me destruyó fue la crueldad con la que mi esposo reaccionó al ser descubierto. Me dijo cosas humillantes, diciendo que no valía nada, que nadie me desearía. Vi a Ricardo moverse incómodamente en su silla. ¿Y estas declaraciones fueron hechas delante de testigos? Sí, Su Excelencia. Clara, la mujer con la que mantenía la aventura, estaba presente. El juez tomó notas y nos dio permiso para deliberar. La espera fue agonizante. Pasó 1 hora, luego 2. Al final nos llamaron nuevamente. El juez Sandoval los miró a ambos antes de hablar. Este es uno
de los casos más claros de mala conducta conyugal que he presenciado. Señor Morales, sus acciones demuestran no solo una falta de respeto a su matrimonio, sino también a su familia en su conjunto. Desvió fondos que deberían haberse utilizado para el bienestar de su familia, para mantener múltiples relaciones extramatrimoniales. Mintió, engañó y al ser confrontado, optó por la crueldad y la humillación en lugar de rendir cuentas. Ricardo estaba pálido. Por lo tanto, decreto lo siguiente. Se concede el divorcio con plena culpa al señor Morales por adulterio. La señora Morales recibirá la vivienda familiar, el 70% del patrimonio conyugal, como compensación por los fondos malversados, la custodia principal de los hijos menores, con régimen de visitas supervisado para el señor Morales, hasta que un evaluador familiar determine que es seguro hacerlo, y una pensión alimenticia mensual de $15,000 hasta que la señora Morales se vuelva a casar o por un periodo de 10 años, lo que ocurra primero. El martillo golpeó. Era oficial. Había ganado. Ricardo se quedó allí, en shock. Su abogado murmuraba algo sobre la apelación, pero todos sabíamos que sería inútil. Las pruebas eran demasiado contundentes. Salí de la sala con la frente en alto. Elena me abrazó. El doctor Vargas me saludó, pero yo estaba extrañamente tranquilo. No sentí triunfo ni satisfacción. Sentí paz. Sentí justicia. Afuera del juzgado, los periodistas esperaban. Patricia Reyes estaba allí. Señora Morales, ¿qué opina del veredicto? Me detuve y miré las cámaras. Siento que se ha hecho justicia, no solo para mí, sino para mis hijos. Merecían ver que las acciones tienen consecuencias, que la dignidad importa, que el respeto es fundamental. Y espero que este caso sirva de ejemplo para otras mujeres. No están solas, tienen derechos y merecen luchar por ellos. Me subí al coche y conduje a casa. Mi hogar, mi victoria, mi nuevo comienzo. Las semanas posteriores al juicio fueron un torbellino de emociones. Sentía la alegría de la victoria, pero también la tristeza del fin de un matrimonio que una vez significó algo. Sentía la satisfacción de que se hiciera justicia, pero también el dolor de ver a mis hijos procesarlo todo. Lucas y Sofía afrontaron el resultado cada uno a su manera. Lucas se volvió más callado, más introspectivo. Pasaba horas en su habitación, jugando videojuegos o escuchando música. Sofía, en cambio, se encariñó más conmigo, siempre queriendo estar cerca, siempre necesitando que le asegurara que no me iría a ninguna parte. Ricardo tenía visitas supervisadas una vez por semana. Una trabajadora social estaba presente durante las visitas para asegurarse de que no intentara manipular a los niños ni hablar mal de mí. Las primeras visitas fueron tensas, pero con el tiempo se fue asentando una nueva normalidad. Yo también estaba cambiando. Por primera vez en 15 años estaba sola. No necesitaba cuidar de un marido. No necesitaba fingir. No necesitaba ser la esposa perfecta. Era simplemente Valentina. Y descubrir quién era Valentina fuera del matrimonio fue un viaje a la vez aterrador y liberador. Reanudé mi carrera de consultoría con renovada intensidad. Sin las restricciones de un esposo que menospreciaba mi trabajo, por fin pude dedicarme por completo. Acepté más clientes, amplié mis servicios y en pocos meses ganaba más de lo que jamás imaginé. También fui a terapia. Mucha terapia, porque por muy fuerte que fuera por fuera, por dentro aún había heridas que sanar. La humillación, la traición, los años de sentirme incompetente, todo eso no desapareció simplemente porque ganara en los tribunales. Mi terapeuta, la doctora Carmen Silva, me ayudó a comprender algo fundamental. Valentina, has pasado tanto tiempo definida por tu relación con Ricardo que has olvidado quién eras antes de él. Ahora tienes la oportunidad de redescubrirte, no como esposa, ni principalmente como madre, sino como Valentina. ¿Quién es ella? ¿Qué quiere? ¿Qué la hace feliz? Estas preguntas me perseguían, y poco a poco empecé a encontrar respuestas. Descubrí que disfrutaba pintando. Empecé a tomar clases de arte en un estudio local y encontré paz en la expresión creativa. Descubrí que me gustaba correr. Empecé a madrugar y a correr en el parque, sintiendo que mi cuerpo se fortalecía y mi mente se aclaraba. Descubrí que disfrutaba leyendo. Retomé el hábito de la lectura que había
abandonado hacía años y me perdí en mundos ficticios donde las mujeres eran las heroínas de sus propias historias, y descubrí que me gustaba a mí misma, la mujer en la que me estaba convirtiendo, fuerte, independiente, completa. 3 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada de Ricardo. Valentina, ¿podemos hablar? ¿Sobre qué? Si se trata de los niños, habla con la trabajadora social. No se trata de los niños, se trata de nosotros. Dudé. Ya no existía el nosotros, pero la curiosidad triunfó. Tienes 5 minutos. Yo me equivoqué. Me equivoqué muchísimo y quiero disculparme. Permanecí en silencio, procesándolo. ¿Disculpas por qué exactamente, Ricardo? Por todo. Por la traición, por las palabras crueles, por tratarte como te traté. No te merecías eso. No lo merecía. Sé que es demasiado tarde. Sé que no hay vuelta atrás. Pero necesitaba que supieras que lo siento. Lo siento profundamente. Una parte de mí quería gritar. Quería enumerar cada dolor, cada humillación. Pero otra parte, la que estaba sanando, solo quería paz. Ricardo, acepto tu disculpa. No porque merezca ser aceptada, sino porque necesito dejarlo ir. Necesito seguir adelante sin guardar rencor. Gracias. ¿Y estás feliz? La pregunta me sorprendió. Lo soy. Por primera vez en mucho tiempo, soy verdaderamente feliz. Hubo un largo silencio. Me alegro por ti, de verdad. Colgué el teléfono y me di cuenta de algo. Ya no sentía nada por Ricardo. Ni amor ni odio. Solo indiferencia. Y esa indiferencia era liberadora. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Sofía me preguntó, «Mamá, ¿te vas a casar otra vez?» Sonrisa. «No lo sé, mi amor. Quizás algún día. Si encuentro a alguien que me trate con respeto, que me vea como a un igual, que entienda que estoy completo por mí mismo y que solo le doy vida, no que me completa. Pareces feliz ahora. Yo estoy feliz. Entonces quizá no necesites casarte otra vez. Quizá con los 3 seamos suficientes». Abracé fuertemente a mi hija. Ustedes 2 son más que suficiente. Ustedes son todo. Y en ese momento comprendí que había reconstruido no solo mi vida, sino mi relación con mis hijos, conmigo misma y con el concepto de felicidad. No necesitaba un hombre que me validara. No necesitaba el matrimonio para sentirme completa. Solo me necesitaba a mí misma, a mis hijos y mi fuerza interior. Y eso fue más que suficiente. 6 meses después del divorcio, mi vida había cambiado por completo. Mi negocio de consultoría prosperaba tanto que necesitaba contratar a 2 asistentes. La casa por fin se sentía mía, no nuestra. Había redecorado algunas habitaciones, pintado paredes, cambiado muebles. Cada cambio era una afirmación. Este era mi espacio, mi hogar, mi santuario. Lucas y Sofía también se estaban adaptando. Las visitas con Ricardo continuaron, y aunque todavía hubo momentos difíciles, los niños estaban aprendiendo a navegar esta nueva dinámica familiar. Lucas incluso había empezado terapia, lo que le estaba ayudando a procesar sus emociones de forma más saludable. Fue en uno de esos días normales, cuando fui a tomar un café a mi cafetería favorita antes de una reunión con un cliente, que conocí a Mateo. Literalmente choqué con él, lo que provocó que derramara parte de su espresso en su camisa. «Oh, Dios mío, lo siento mucho», dijo inmediatamente, cogiendo unas servilletas. Él se rió y fue una risa genuina y cálida. «Está todo bien, de verdad. Hacía muchísimo calor». Lo miré por primera vez. Era un hombre de unos 45 años, con canas en las sienes, ojos amables y una sonrisa fácil. «Al menos déjame comprarte otro café», insistí. «Solo si me dejas comprarte uno a ti también, para demostrarte que no te guardo rencor». Sonreí y acepté. Nos sentamos en una mesa del café y empezamos a charlar. Mateo era arquitecto, llevaba 3 años divorciado y era padre de una hija adolescente. Había algo en él que me hacía sentir cómodo, sin pretensiones ni juegos, solo una conversación sincera. «¿Me suenas?», dijo de repente. «¿Nos conocemos?». Dudé. Mi aventura había sido pública. Era posible que me reconociera por las noticias. «Quizás me hayas visto en las noticias», admití. «Recientemente pasé por un divorcio muy público». El reconocimiento iluminó sus ojos. «Valentina Morales». «Sí, lo recuerdo. Diste esa entrevista tan impactante. Me preparé para el juicio o para las preguntas intrusivas, pero no llegaron». «Los divorcios son difíciles», dijo simplemente.
El mío también fue complicado. No público, pero complicado. ¿Qué pasó? Si no me importa preguntar. Mi ex esposa y yo simplemente crecimos en direcciones diferentes. Nos casamos muy jóvenes, tuvimos a nuestra hija, y cuando nos miramos 20 años después, nos dimos cuenta de que nos habíamos convertido en extraños. Fue una relación amistosa, al menos, pero aún así dolorosa. Hablamos 1 hora, luego 2. Hablamos de nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestras experiencias con el divorcio. Fue refrescante hablar con alguien que me comprendía, que no me veía como una víctima ni como una mujer demasiado fuerte, sino simplemente como un ser humano. Cuando finalmente miré mi reloj, me di cuenta de que llegaba tarde a mi reunión. «Tengo que irme», dije levantándome. «¿Puedo llamarte?», preguntó Mateo. «Me gustaría continuar esta conversación. ¿Quizás en una cena de verdad?». Dudé. Una parte de mí quería decir que no. Quería guardarme mi nuevo espacio para mí. Pero otra parte, la que estaba aprendiendo a abrirse de nuevo, dijo que sí. Intercambiamos números. Esa noche le conté a Elena lo de Mateo. «¿Estás lista para esto?», preguntó con preocupación fraternal. «No lo sé, pero parece genuino. Y no busco matrimonio ni un compromiso serio. Solo compañía. Alguien con quien compartir una cena, una conversación. Entonces vete. Ve más despacio, ¿vale? Has pasado por mucho». Mateo. Me llamó 2 días después. Quedamos en cenar ese fin de semana. Pasé horas eligiendo qué ponerme, sintiéndome como una adolescente en su primera cita. Fue extraño, emocionante y un poco aterrador a la vez. La cena fue en un acogedor restaurante italiano. Mateo llegó con flores, nada extravagante, solo un sencillo ramo de lirios. No estaba segura de si era demasiado anticuado llevar flores en una primera cita. Dijo con una sonrisa ligeramente tímida. «Es perfecto», respondí. Y era cierto. Durante la cena hablamos de todo. Descubrí que Mateo era un apasionado de la arquitectura sostenible, que le encantaba cocinar y que tenía un sentido del humor sutil pero agudo. Me preguntó sobre mi trabajo, mis intereses y mis sueños para el futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, hablé de mí. No como la ex esposa de Ricardo, ni como la madre de Lucas y Sofía, sino como Valentina. Mis gustos, mis pasiones, mis aspiraciones. «Eres fascinante», dijo Mateo en un momento de la velada. «La forma en que te recuperaste, cómo transformaste algo tan doloroso en fuerza». «No tenía elección», respondí con sinceridad. «Era eso o dejar que el dolor me destruyera. Siempre hay una opción. Y tú elegiste crecer. Eso es admirable». Al final de la noche, cuando me acompañó hasta mi auto, hubo un momento tenso. Ese momento en el que ambos se preguntan si habrá un beso, pero Mateo simplemente tomó mi mano y la apretó suavemente. «Me gustaría volver a hacerlo. Si quieres». «Me gustaría», respondí. Y entonces volví a casa, sintiendo algo que no había sentido en años. Posibilidad. No certeza ni promesas de finales felices, sino simplemente la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, hubiera espacio en mi vida para algo más que trabajo e hijos. Había espacio para la compañía, para la conexión, para algo nuevo. Mateo y yo empezamos a vernos con regularidad. No era una relación tradicional. Ambos teníamos hijos, carreras exigentes y vidas complejas. Pero era algo bueno, algo sano. Nunca intentó apresurar nada. Nunca me exigió nada. Nunca me hizo sentir presionada. 3 meses después de nuestra primera reunión, estaba lista para presentárselo a los niños. Pero antes, necesitaba hacer algo que había estado posponiendo. Afrontar plenamente mi pasado con Ricardo. Había una caja en el ático, una caja con fotos de nuestra boda, viejas cartas de amor, recuerdos de 15 años juntos. La había dejado allí justo después del divorcio, sin poder mirarla, pero sin poder tirarla. Ahora ella estaba lista. Subí al ático una tarde mientras los niños estaban en la escuela. Encontré la caja polvorienta en un rincón. Me senté en el suelo y la abrí. Lo primero que vi fue nuestra foto de boda. Ricardo y yo, jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza y promesas. Miré a esa joven Valentina y deseé poder advertirle, decirle: «Cree en ti misma, valórate, no te pierdas en este hombre». Pero también sentí gratitud, porque esa joven Valentina me dio a Lucas y a Sofía. Me dio experiencias, lecciones, una fuerza que no sabía que tenía. Seguí buscando.
cartas que Ricardo había escrito en los primeros años de nuestro matrimonio. Algunas eran de auténtico amor. Él me había amado una vez, yo lo creía, pero algo había cambiado, o quizás siempre había estado ahí, y yo no lo había visto. Encontré mi diario de hace años, leí entradas de 10 años antes, donde escribí sobre sentirme invisible, poco apreciada. Las semillas de la destrucción estaban ahí mucho antes de que estuviera lista para verlas. A veces me siento como una empleada en mi propia casa, había escrito. Cocino, limpio, cuido a los niños y Ricardo simplemente existe. No me da las gracias ni siquiera me ve. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó qué tal me fue el día y escuchó mi respuesta? Las lágrimas me corrían por la cara. No por Ricardo, sino por esa Valentina que se había sentido tan pequeña, tan invisible, y que había creído que esto era normal, que esto era lo que significaba el matrimonio. Pasé horas en ese ático, reviviendo recuerdos, procesando emociones, y cuando finalmente bajé, la caja seguía en el ático, pero algo había cambiado dentro de mí. Había hecho las paces con mi pasado. Esa noche, los chicos estaban conmigo. Durante la cena, respiré hondo y dije, «Niños, hay alguien que me gustaría que conocieran». Lucas me miró con ojos perspicaces. ¿Un novio? Sonrisa. Un amigo especial. Se llama Mateo. Y si te parece bien, me gustaría invitarlo a cenar a mi casa la semana que viene. Sofía frunció el ceño. ¿Te gusta? Me gusta, pero nada cambiará entre nosotros. Sigues siendo mi prioridad. Siempre lo serás. Lucas pensó por un momento. Está bien, podemos conocerlo. La reunión estaba programada. Le advertí a Mateo que los niños podían ser difíciles y protectores. Él lo entendió. Cuando llegó el día, estaba nerviosa. No por Mateo, pues sabía que sería perfecto, sino por cómo reaccionarían los niños, por si sentirían que estaba traicionando a su padre de alguna manera. Mateo llegó con un juego de mesa para Lucas y un kit de ciencias para Sofía. Había investigado, pues conocía sus intereses. La cena empezó tensa. Lucas estaba callado y atento. Sofía era educada, pero distante, pero Mateo fue paciente. Hizo preguntas, escuchó atentamente las respuestas y compartió anécdotas sobre su propia hija. En algún momento de la velada, Lucas preguntó, directamente, ¿vas a hacer llorar a mi madre? La pregunta me rompió el corazón. Mateo miró a Lucas con respeto. Espero que no. Pero si lo hago sin querer, me disculparé e intentaré enmendarlo. Tu madre es una persona increíble y lo último que quiero es hacerle daño. Nuestro padre la lastimó, susurró Sofía. Lo sé y lo siento, pero no soy tu padre. Solo soy un tipo que quiere mucho a tu madre y espera que también podamos ser amigos. Algo en la honestidad de Mateo rompió el hielo. Al final de la noche, Lucas le estaba enseñando su videojuego favorito y Sofía se reía de sus chistes malos. Cuando Mateo se fue, me abrazó en la puerta. «Tenéis unos hijos maravillosos», dijo. «Les agradaste y me gustaron. Gracias por dejarme ser parte de esto». Después de que él se fue, Sofía se acercó a mí. «Es simpático, mamá». «¿Y aún así?» «Sí, a diferencia de papá. Él te escucha». Abracé a mi hija, sintiéndome agradecida por su sabiduría más allá de sus años. Lucas pasó, junto a nosotros camino a su habitación. «Puede volver», dijo con naturalidad. «Si quieres». Sonreí. Era una aprobación adolescente y valía su peso en oro. Esa noche, acostada en la cama, pensé en lo lejos que había llegado, de una mujer humillada en su propia habitación a una mujer que reconstruía su vida a su manera, del silencio devastador a una voz segura, de una esposa dependiente a una mujer independiente. Y me di cuenta de que la verdadera victoria no había sido el juicio, ni el dinero ni la casa. La verdadera victoria fue esta: haber reconstruido mi vida, mi sentido de valía, mi capacidad de confiar y ser amada de nuevo. Ricardo había intentado destruirme diciendo que nadie me desearía, pero se equivocaba, porque yo había descubierto algo mucho más importante. Me deseaba a mí mismo, deseaba mi propia compañía, mi propio amor, mi propia aprobación, y eso fue todo lo que necesité. Un año después del divorcio, recibí una invitación inesperada. La escuela de 1900. Lucas organizaba una feria de ciencias donde él presentaría un proyecto. Ambos padres estaban invitados. Sabía que Ricardo estaría allí. No lo había visto en persona desde el juicio.
solo brevemente durante el intercambio de visitas con los niños, siempre con la trabajadora social presente. Pero esto sería diferente, sería público, frente a otras familias, otros padres, y me sentía cómoda con eso. Mateo se ofreció a ir conmigo, pero decliné cortésmente. Necesito hacer esto sola, le expliqué. Necesito demostrarme a mí misma que puedo estar en el mismo espacio que él sin sentir nada. El día de la feria me vestí con cuidado. Un vestido sencillo pero elegante, zapatos cómodos y maquillaje natural. No me vestía para impresionar a nadie. Me vestía porque me hacía sentir bien. Llegué a la escuela y me encontré con el proyecto de Lucas. Había construido una maqueta impresionante sobre energía sostenible. Estaba muy orgulloso de él. «Mamá», me saludó al verme. «Ven a verme». Me acerqué a él y lo abracé fuerte. Sofía también estaba allí, con un premio de su propio proyecto artístico. «Tus hijos tienen talento». La voz vino detrás de mí. Me giré y allí estaba Ricardo. Había cambiado. Se veía mayor, más cansado. Había perdido peso y no de forma saludable. Su ropa, aunque cara, ya no tenía ese aspecto impecable que siempre mantenía. «Hola, Ricardo». «Valentina». Nos quedamos en silencio un momento. Incómodo para él, me di cuenta, pero no para mí. «Estás bien», dijo finalmente. «Te ves bien». «Estoy bien, muy bien, en realidad». Miró a su alrededor, a las otras familias, a los niños que corrían por todos lados. ¿Puedo hablar contigo? ¿En privado? ¿Solo un momento?» Miré a Lucas y Sofía. Estaban charlando con amigos, distraídos. 5 minutos. Salimos al pasillo vacío de la escuela. Ricardo se apoyó en la pared y por primera vez vi verdadera vulnerabilidad en él. «Lo arruiné todo», dijo sin preámbulos. «Arruiné mi matrimonio, mi familia, mi reputación, todo». No dije nada, solo esperé. La empresa está pasando apuros. Tras todo el escándalo, perdí clientes clave. Estoy prácticamente en bancarrota. Me quedé en silencio. Y Clara, bueno, tenías razón sobre ella. En cuanto se acabó el dinero, se fue. Ni siquiera miró atrás. «Lo siento mucho», dijo, y era cierto. No encontraba satisfacción en su sufrimiento. «No te arrepientes», dijo con una sonrisa amarga. «Y no te culpo. Fui terrible contigo. Dije cosas imperdonables. Dije que sí». Me miró directamente por primera vez. «Tenías razón. En todo. En que te subestimaba. En que creía que no valías nada. Que nadie te querría. Estaba completamente equivocada. ¿Por qué me cuentas esto, Ricardo? Porque te lo mereces. Porque pasé el último año perdiéndolo todo y dándome cuenta de que lo único valioso que tenía eras tú, nuestra familia, y lo tiré todo por la borda. ¿Por qué? ¿Por ego? ¿Por aburrimiento? Ya no lo sé», suspiré. «Ricardo, agradezco la disculpa, pero no cambia nada. No podemos volver atrás. Lo sé. Sé que es demasiado tarde, pero necesitaba que supieras que te entiendo. Entiendo que siempre fuiste fuerte, siempre valiste, siempre fuiste más de lo que merecía. Y lo siento mucho, Valentina. Lo siento profundamente. Miré a este hombre que una vez amé, este hombre que me destruyó y sin querer me reconstruyó más fuerte. Te perdono», dijo finalmente. Él pareció sorprendido. «¿Perdóname?» «Sí, no por ti, sino por mí. Porque aferrarme a la ira, aferrarme al dolor, solo me hace daño. Así que te perdono. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa que habrá reconciliación. Solo significa que lo dejo ir, que sigo adelante». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Siempre fuiste mejor que yo. No se trataba de ser mejor, Ricardo. Se trataba de respeto, de dignidad, de tomar las decisiones correctas. Y elegiste el camino equivocado. Y ahora eres el mejor padre que puedes ser para Lucas y Sofía. Ahora aprendes de tus errores. Ahora construyes algo genuino, algo basado en la honestidad, no en el engaño». Él asintió, secándose los ojos. Regresamos a la feria. Los niños seguían trabajando en sus proyectos, pero ahora había alguien más allí también. Mateo por fin había llegado. Me vio y sonrió, pero se quedó atrás, dándome espacio. Ricardo siguió mi mirada. «¿Es él?» «Intentar. ¿Te trata bien?» «Trata». Ricardo observó a Mateo por un momento y luego volvió a mirarme. «Me alegro por ti, de verdad». Y curiosamente, le creí. Pasamos el resto de la tarde allí, 2 padres divorciados celebrando los éxitos de sus hijos. Fue civilizado, cordial,
normal. Cuando terminó la feria, Mateo se acercó. ¿Todo está bien? Sí, respondí, y era cierto, todo está bien. Él tomó mi mano y salimos los tres, Mateo, los niños y yo, juntos. Ricardo se quedó solo, y aunque antes me habría sentido culpable, ahora solo sentía paz. Él había tomado sus decisiones, yo había tomado las mías, y mis elecciones me llevaron a la libertad, la fuerza y el amor propio. Y eso, al final, fue todo lo que importó. Mientras escribo estas palabras, han pasado 2 años desde aquel terrible día en que abrí la puerta de mi habitación y vi mi mundo derrumbarse. 2 años desde que escuché las palabras más crueles que un esposo puede decirle a su esposa: nadie te quiere. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que esas palabras, por dolorosas que fueran, fueron mi liberación. Fueron el momento en que dejé de vivir para la aprobación de los demás y empecé a vivir para mí. Aprendí muchas lecciones en estos 2 años. Aprendí que el silencio no es debilidad, sino estrategia. Aprendí que la amabilidad no es ingenuidad, sino una elección. Aprendí que tu valor no lo determina quién te ama o te desea, sino cómo te amas y te valoras. Aprendí que a veces el mayor acto de amor propio es alejarse de algo que ya no te sirve, sin importar cuánto tiempo hayas invertido, cuánto miedo sientas o cuánta incertidumbre esperes del otro lado. Mis hijos están bien. Lucas se está convirtiendo en un joven respetuoso y concienzudo. Sofía se está convirtiendo en una niña segura y fuerte. Vieron a su madre enfrentarse a la peor traición y salir fortalecida. Vieron que la dignidad importa, que el respeto no es negociable, que la familia se construye con honestidad, no con apariencias. Mateo y yo estamos construyendo algo hermoso, sin prisas ni desesperación, sino con autenticidad. Una relación basada en el respeto mutuo, donde ambos somos completos por nuestra cuenta, pero decidimos compartir nuestras vidas. Ricardo, él también se está reconstruyendo. Poco a poco, se está convirtiendo en un mejor padre, un hombre más consciente. No sé si aprenderá del todo de sus errores, pero ya no es mi responsabilidad. Mi negocio prospera. Mi hogar es mi santuario, mi vida es mía. Si pudiera volver atrás en el tiempo, si pudiera hablar con esa Valentina parada en la puerta de la habitación, congelada por el shock y la humillación, le diría esto: respira, esto dolerá más de lo que imaginas, pero al otro lado de este dolor reside tu libertad, reside tu fuerza. Es una versión de ti que ni siquiera sabías que existía, una versión que no acepta migajas, una versión que sabe lo que vale, una versión que no teme estar sola porque ha aprendido que es la mejor compañía que podría tener. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, si te traicionan, te humillan, te menosprecian, quiero que sepas que no estás solo. Tienes valor, tienes fuerza y mereces mucho más que alguien que no lo ve. El silencio puede ser tu arma más poderosa. Úsalo con sabiduría. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo reflexionar, deja un comentario, comparte tu historia, apoyémonos mutuamente. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Cada semana comparto historias de mujeres que transformaron el dolor en poder, porque juntas somos imparables. Gracias por escuchar. Y recuerda, tu valor nunca ha dependido de quién te desee, siempre ha dependido de cuánto te valoras a ti mismo, y eso nadie te lo puede quitar.